Son las 14:30 en un suburbio de Buenos Aires. En la comisaría de guardia se recibe una llamada de los vecinos de una casa contigua. El motivo es la música alta que proviene de una casa particular en la calle San Ramón, número 18. Una patrulla, 2 oficiales, el turno diurno habitual, se dirige al lugar. En el registro se anota la formulación queja por alteración del orden público. Todo parece rutinario, como cientos de llamadas similares que se reciben cada semana. El barrio es tranquilo, en su mayoría jubilados y familias de clase media. Calles estrechas, edificios densos, patios pequeños, vallas con pintura descascarillada. La casa número 18 no destaca. Paredes grises, contraventanas viejas, un jardín delantero bien cuidado. Desde el interior, de hecho, se escucha música alta, un viejo tango argentino, una melodía típica de los años 70. En el umbral aparece una mujer. Más tarde se establecerá que es Isabel Rodríguez, de 68 años. Vestida pulcramente, habla cortésmente, sin signos de nerviosismo. Se disculpa, explica que escuchaba viejos discos de su marido, quien falleció recientemente. Habla con calma, con confianza. A primera vista, una anciana anfitriona amable, una representante típica de la vieja generación. Inmediatamente apaga la música. Promete que no volverá a ocurrir. Los oficiales ya se preparan para irse, pero uno de ellos nota que dentro de la casa hace demasiado bochorno. Las ventanas están completamente cerradas, las cortinas bien corridas, aunque en la calle hace un día caluroso. En la casa hay un olor fuerte, una mezcla de humedad y productos de limpieza. Es un detalle menor, pero inquietante. Cuando ya se dirigen a la salida, desde el interior de la casa se escucha un sonido sordo y breve. No parece pasos, más bien un golpe o la caída de un objeto. Isabel reacciona instantáneamente. Dice que son las tuberías, que la casa es vieja, que siempre hace ruido. Su explicación suena tranquila, pero demasiado rápida. Uno de los oficiales decide verificar. Pide permiso para inspeccionar la casa. La mujer duda, pero acepta. Pasan por un pasillo estrecho. En las paredes cuelgan viejas fotografías familiares. En la mayoría de las fotos, Isabel, un hombre de mediana edad y varias mujeres más jóvenes. Más adelante, la sala de estar, limpia, ordenada, pero como si no se hubiera usado en mucho tiempo. Todo en su lugar. Ni un solo objeto fuera de sitio. Uno de los oficiales nota una puerta al final del pasillo. Pomo metálico, rastros recientes de destornillador. Y lo más importante, la cerradura, instalada por fuera. Una cerradura de sobreponer normal, pero en la parte exterior de la puerta. Esto parece extraño. Se detiene, examina la puerta, luego se vuelve hacia la dueña. ¿Qué habitación es esta? El baño, responde ella. Está en reparación. La respuesta suena cotidiana, pero no convence. En el suelo, junto a la puerta, se ven viejas manchas de pintura, pero no hay olor a obra. El compañero se acerca el oído. Desde dentro se escucha un sonido apenas perceptible. No está claro qué es. Puede ser un respiro, puede ser pasos. A partir de este momento, la situación deja de ser rutinaria. Los oficiales piden refuerzos e informan al turno de guardia que tienen la intención de abrir la puerta. Isabel intenta oponerse. Dice que es propiedad privada, pero su voz suena cada vez menos segura. Cuando abren la puerta, el aire en la casa parece detenerse. De dentro sale un olor frío y húmedo. La habitación es pequeña, sin ventanas. En el suelo, un colchón viejo, un cubo, un cuenco de plástico con agua. Sentada contra la pared hay una mujer, muy delgada, con ropa vieja, con el pelo largo y enredado. Se cubre los ojos de la luz y no dice una palabra. La patrulla llama a los médicos. La mujer se identifica como Lucía. Según sus palabras, vive allí desde hace 4 años. Isabel Rodríguez, en ese momento, permanece inmóvil. Ni un grito,
ni un intento de huir. Solo una frase corta, dicha en voz baja. Estaba indispuesta. Yo la ayudaba. En esta etapa la historia deja de ser doméstica. Comienza una investigación que pronto revelará que detrás de esa puerta se escondía mucho más que una simple reparación. Mientras los médicos asisten a la mujer encontrada, los investigadores redactan los protocolos iniciales. Durante la inspección, se establece la identidad de la dueña de la casa. Según los documentos, Inés Ramírez, 68 años, natural de la provincia de Santa Fe, viuda. Durante los últimos 20 años residió sola en esta casa. Recibe su pensión regularmente, sin deudas de servicios públicos. A los ojos de los vecinos, una mujer tranquila, reservada, pero educada. A menudo se sentaba en el patio, podaba rosas, saludaba a todos, pero no se relacionaba estrechamente con nadie. Luego se establece la identidad de la segunda mujer, encontrada detrás de la puerta cerrada. Su pasaporte estaba en un cajón en la sala de estar. Nombre: Sofía Álvarez, 26 años. La foto en el documento coincide con la apariencia de la afectada. La firma en el pasaporte, pulcra, recta, pero notablemente antigua, hecha claramente hace muchos años. Las primeras consultas a la base de datos arrojan un resultado inesperado. Según la información del Departamento de Personas Desaparecidas, Sofía está en busca y captura desde junio de 1998. La denuncia fue presentada por su madre, que reside en otra ciudad. En la ficha del caso se indica: último contacto, visita a una pariente por parte de madre. Después de eso se perdió la comunicación. Y ahora, 4 años después, esa misma pariente se encuentra ante los investigadores, en la misma casa donde la desaparecida fue encontrada. Oficialmente, Inés Ramírez no figuraba en el caso durante todo este tiempo, ni menciones, ni interrogatorios. Su nombre solo apareció una vez, como persona de contacto para aclarar detalles. Cuando los investigadores preguntan cómo fue que su sobrina estaba en su casa, Inés responde simplemente: estaba indispuesta. Yo la cuidaba. Lo dice con calma, sin rastro de vergüenza. Su discurso es coherente, sus entonaciones seguras. Pero cuanto más escuchan los policías, más evidente se vuelve que su historia no coincide con lo que ven en el lugar. En la cocina se encuentran envases vacíos de medicamentos, todos con fecha de caducidad vencida. En el baño, rastros de la cerradura que estaba instalada no por dentro, sino por fuera de la puerta. La cerradura es nueva, sin rastros de óxido, lo que indica que se usó recientemente. Del resultado de la inspección, una cosa está clara: la versión del cuidado no resiste el análisis. Los médicos registran en Sofía un grave agotamiento y signos de una larga estancia en un espacio cerrado. En sus manos, marcas de presión de algo que la sujetaba, no de heridas recientes, sino de un hábito antiguo de fijar las manos en una posición. Después de esto, los policías vuelven a los documentos. Es importante para ellos entender cómo 2 personas pudieron vivir en la misma casa y nadie lo notó. Los vecinos dan una respuesta parcial. Según ellos, Inés rara vez salía a la calle. A veces sacaba la basura. A veces iba a la tienda, pero casi siempre a la misma hora. No recibía visitas y nunca abría la verja a extraños. La luz de la casa siempre se encendía en las mismas habitaciones. En la parte trasera de la casa, donde estaba el baño, las ventanas estaban tapiadas por dentro. Estos detalles se suman a una imagen que ya no se puede atribuir a la peculiaridad de un carácter anciano. La casa, que parecía normal, resulta ser un espacio aislado donde durante varios años sucedió algo sistemático y oculto. En este punto, los investigadores hacen la primera constatación oficial. La mujer encontrada es la misma Sofía Álvarez, desaparecida hace 4 años. Lo que significa que, legalmente, durante todo este tiempo se la consideró desaparecida. Formalmente esto significa una cosa: Inés Ramírez no solo no informó del paradero de su sobrina,
sino que la ocultó conscientemente. A partir de este momento, el estado del caso cambia. De una verificación rutinaria de una queja, pasa a la categoría de investigación criminal. Ahora no se trata de una alteración de la paz de los vecinos. Se trata de un caso de detención ilegal, posiblemente relacionado con una historia más profunda. La investigación tendrá que entender por qué Inés guardó silencio todo este tiempo y qué exactamente estaba sucediendo en su casa. Lo primero que hace el equipo de investigación tras la identificación de Sofía es revisar el antiguo expediente de su desaparición. La carpeta data de junio de 1998. Hojas gastadas, texto mecanografiado, firmas antiguas, un sello de verificado. Es un expediente normal del archivo de la oficina local. La formulación: denuncia de desaparición de una mujer adulta. Último contacto: la pariente Inés Ramírez. Y es aquí donde aparece el primer detalle serio. La denunciante en ese caso fue la propia Inés. Es decir, hace 4 años fue ella quien informó a la policía que su sobrina había desaparecido. Formalmente, en ese momento, actuó como una pariente preocupada. Más tarde, esto jugaría un papel clave, porque precisamente esa denuncia cerró para la policía todas las demás líneas de búsqueda. En los registros de archivo se conservan sus declaraciones. Inés contó que Sofía supuestamente había viajado al extranjero, a España, donde quería encontrar trabajo. Afirmaba que su sobrina se había involucrado con una compañía dudosa, había dejado de responder a las llamadas y, como expresó entonces Inés, había comenzado una nueva vida sin mirar atrás a la familia. En el protocolo, estas palabras suenan como una versión estándar a la que en esos años a menudo se llegaba en casos de personas desaparecidas. Se fue voluntariamente, sin signos de delito. Más tarde, los investigadores encontraron varias confirmaciones que entonces parecían convincentes. Una de las primas de Sofía recordaba haber recibido una carta supuestamente de ella, con un sello extranjero. En la carta, Sofía escribía que estaba bien y que aún no estaba lista para regresar. Nadie sospechó un fraude entonces. Y ahora, tras una nueva verificación, se ha establecido: la letra de la carta no coincidía con las muestras de Sofía. Inés creó la ilusión completa de que su sobrina simplemente se había ido. Presentó la denuncia, respondió a las llamadas del investigador, proporcionó pruebas falsas del viaje. A los vecinos les decía lo mismo: Sofía trabaja en España. Con esta versión vivió los 4 años. La investigación se cerró 8 meses después de la denuncia por falta de indicios de delito. Ahora, al encontrar a Sofía en su propia casa, todo este esquema se derrumba. Los investigadores cotejan fechas, documentos, y se hace evidente: la mentira de Inés no fue espontánea. Actuó consciente, por etapas y de manera muy consistente. Primero, presentó la denuncia para crear una apariencia de preocupación. Luego, ella misma controló el flujo de información, respondiendo a las preguntas de la familia y la policía. Durante todo este tiempo construyó a su alrededor la imagen de una mujer mayor y bien intencionada, a quien nadie sospecharía de engaño. Cuando los investigadores comparan sus antiguas declaraciones con las explicaciones actuales, las inconsistencias son evidentes de inmediato. Entonces, ella dijo que Sofía se había ido. Ahora, que estaba indispuesta y no podía salir. Entre estas versiones no hay nada en común. Además, la nueva información refuta completamente los antiguos testimonios. Esto no es solo una mentira. Es un ocultamiento consciente de una persona desaparecida y una obstrucción directa a la justicia. Legalmente, esto significa que Inés puede ser acusada no solo de detención ilegal, sino también de perjurio, falsificación de documentos y engaño a la investigación. En ese momento, el fiscal decide fusionar el antiguo caso de desaparición y la nueva investigación en un solo proceso. Oficialmente, ahora se tramita bajo otro número. La formulación: privación ilegal de libertad, combinada con ocultamiento de la identidad de la víctima y obstrucción de la investigación. A partir de este momento,
el caso pasa de la etapa de constatación de hechos a una investigación completa. Los investigadores deben comprender por qué Inés hizo esto, cómo logró ocultar a su sobrina durante 4 años y quién, aparte de ella, pudo haber sabido la verdad. Después de la hospitalización de Sofía, los investigadores regresan a la casa de Inés para realizar una inspección completa. La casa está precintada, el área acordonada. Desde fuera todo parece tranquilo. La fachada cuidada, el jardín arreglado, los escalones de entrada limpios. Pero dentro, tras las paredes limpias y los muebles viejos, comienza otra realidad. La inspección empieza en el mismo baño donde encontraron a Sofía. En el protocolo, esta habitación se denomina zona de aislamiento, un espacio de no más de 4 metros cuadrados. En el suelo, un colchón delgado sin sábanas, junto a él un cuenco de plástico y una botella de agua. La ventana está cerrada con una reja metálica por dentro, la hoja sellada con cinta adhesiva. En el alféizar, una capa de polvo y varias flores secas. El aire es viciado, pesado. La ventilación no funciona. En las paredes, rastros de humedad, pintura descascarillada. Los investigadores registran cada detalle. En la pared, un gancho del que cuelga ropa. Debajo, un libro viejo sin tapa, la tapa arrancada. En el suelo, varios trozos de papel, un bolígrafo sin capuchón, cucharas oxidadas. Todo se guarda cuidadosamente en bolsas separadas. Cada objeto recibe un número y la firma del experto. Al principio, parece que todos son simplemente rastros de una larga estancia en aislamiento. Pero uno de los investigadores nota algo que cambia el curso de la inspección. En la pared de azulejos, más cerca del suelo, se ven unas marcas limpias. Están dispuestas en filas, alineadas, y se extienden casi hasta el nivel del lavabo. Al principio, parece que son solo marcas de limpieza o daños en los azulejos, pero al examinarlas detenidamente queda claro. Son marcas sistemáticas, hechas a mano. Son más de 100. Algunas más profundas, otras apenas visibles, como si alguien llevara la cuenta, día tras día, mes tras mes. El investigador toma una lámpara y pasa la luz por la superficie. Las marcas están agrupadas, cada 10 separadas por una línea larga. Junto a algunas se ven inscripciones cortas, mal legibles, como si estuvieran hechas con un trozo de lápiz. Primavera, julio, lluvia. Más tarde, los especialistas contarán su número. Son exactamente 1460. 4 años. Cada marca, un día pasado en esa habitación. Esto se convierte en la primera confirmación material de las palabras de Sofía. Hasta entonces, todo se basaba únicamente en sus declaraciones, pero ahora la investigación tiene una prueba material registrada en el lugar. El calendario se incauta en presencia de testigos. De cada azulejo se hace un molde, se fotografían, se registran las coordenadas en el plano de la habitación. Los expertos señalan que las marcas se hicieron con el mismo objeto, con una fuerza aproximadamente igual. Esto significa que las hizo una sola persona, de forma consecutiva, día tras día, sin interrupciones. Para la investigación este es un punto importante. La antigüedad de los arañazos se puede determinar por la profundidad y el tipo de suciedad. Los peritos forenses confirmarán más tarde. Los primeros rastros datan aproximadamente de la época en que Sofía se consideraba oficialmente desaparecida. Los últimos, hechos no más de unos pocos días antes del descubrimiento, es decir, el proceso no se interrumpió. Durante los 4 años alguien llevó esta cuenta, estando en la habitación. Esto ya no es un simple símbolo o una marca en la pared, es un testimonio visual de aislamiento, un documento del tiempo, registrado por la propia afectada. Para los investigadores, esto se convierte en un punto de inflexión. El calendario demuestra que la retención no fue accidental o de corta duración. Duró de forma sistemática y controlada.
Cuando los resultados de la pericia regresan al expediente, la formulación en los documentos cambia. Ahora no es posible detención ilegal, sino un hecho confirmado de privación de libertad prolongada. Este episodio se convierte en la prueba central de la acusación. La casa de Inés se transforma de un edificio residencial en una escena del crimen. Cada detalle ahora se examina desde otra perspectiva. Los cuencos como elemento de aislamiento, el colchón como medio de comodidad mínima y el calendario en la pared como el diario silencioso de una persona que durante todo este tiempo simplemente esperó que alguien abriera la puerta. Es a partir de este momento que la investigación deja de considerar a Inés como una mujer que se excedió con el cuidado. Ahora es una sospechosa de detención sistemática de una persona. La siguiente tarea de los investigadores es comprender el motivo, por qué lo hizo y qué la obligó a guardar el secreto durante todos estos años. 12 horas después de la inspección de la casa, el investigador firma la orden de arresto de Inés Ramírez. El documento se tramita rápidamente, ya existen todos los fundamentos formales. Pruebas, testimonios, peritaje. La anciana, que ayer se encontraba tranquilamente en el umbral y aseguraba que no había pasado nada, ahora es oficialmente sospechosa. La detienen por la mañana, cuando sale del hospital tras un breve examen. Todo transcurre en calma, sin resistencia, sin histeria. Mira fijamente hacia adelante y no dice nada. El interrogatorio se programa para el mismo día. Inés se sienta frente al investigador, cruza las manos sobre la mesa y guarda silencio. Formalmente se le explican sus derechos, se le lee el artículo. Ella asiente, pero sigue sin pronunciar una palabra. El protocolo anota, no responde a las preguntas, emocionalmente estable. Sin embargo, su mirada no está vacía, es atenta, penetrante, como si evaluara algo, comparando lo que sucede con un escenario previamente pensado. La investigación parte de una lógica sencilla. Si la retención duró 4 años, hacerlo sola es extremadamente difícil. Por lo tanto, pudo haber ayuda. La primera consulta, al entorno. Se verifica a vecinos, parientes, empleados de las tiendas cercanas. Los interrogatorios duran 3 días. El resultado, nulo. Nadie vio, oyó, ni notó nada. Los vecinos de la calle recuerdan a Inés como una mujer reservada que rara vez salía de casa. Varias personas dicen que a veces pedía que no hicieran ruido, aludiendo a malestar. Pero ningún testigo menciona que alguien más viviera en la casa. Incluso el cartero dice que en los últimos años Inés recogía la correspondencia en la verja, sin dejar que nadie se acercara. El siguiente paso es la verificación de cuentas y llamadas. El análisis de la telefonía muestra que en los últimos años Inés casi no usó el teléfono fijo. No tenía móvil. La electricidad y el agua se pagaban regularmente, sin retrasos. Ausencia de transferencias de dinero del exterior. Las facturas de comestibles, farmacia, compras domésticas, son estándar, sin indicios de un segundo inquilino. Esto sugiere que Inés llevaba una doble vida, pero lo hacía con mucho cuidado. Los investigadores prueban otra línea. Tal vez alguien la ayudó inconscientemente, por ejemplo, proveedores de alimentos o médicos. Pero la verificación de albaranes y recetas de farmacia no arroja nada de nuevo. Todo está a nombre de Inés, sin testaferros. Incluso la vecina de enfrente, que a veces paseaba al perro, afirma que la casa siempre estaba tranquila. Este silencio se convierte en un detalle clave. Ni visitas, ni invitados, ni ruidos domésticos. Solo la propia Inés y la casa cerrada. Y cuando los investigadores superponen el gráfico de gastos de servicios públicos con la línea de tiempo del calendario de Sofía, la coincidencia es perfecta. Durante los 4 años, el consumo de agua, luz y gas se mantuvo estable. Esto significa que en la casa vivían 2 personas, pero todo ocurrió en completo aislamiento. En el tercer interrogatorio, Inés finalmente pronuncia la primera frase.
Dice, hice lo que debía hacer, sin emociones, con calma, como si comentara el tiempo. El investigador registra estas palabras, pero ella no añade nada más. El psicólogo presente en el interrogatorio nota en ella signos de una confianza absoluta en su razón. Ni ansiedad, ni arrepentimiento. Solo la fría calma de una persona que no se considera culpable. Después de esto, la investigación descarta definitivamente la versión de los cómplices. En ningún documento, en ninguna llamada, en ningún testimonio hay rastros de la participación de terceros. Todas las pruebas, desde la cerradura de la puerta hasta las marcas en la pared, apuntan a la misma persona. La formulación en el caso cambia. Inés Ramírez es la única sospechosa. Ahora la investigación tendrá que averiguar no solo cómo lo hizo, sino por qué. Y es precisamente en esto donde reside el siguiente giro de la historia. Mientras los investigadores examinaban las pruebas, los médicos de la clínica de la ciudad elaboraban el informe médico de Sofía Álvarez. El informe resultó ser difícil incluso para especialistas experimentados. El documento indicaba agotamiento crónico, atrofia muscular pronunciada, deshidratación, rastros de una deficiencia prolongada de luz solar. Todos los indicadores apuntaban a que la persona había estado durante mucho tiempo en un espacio cerrado sin acceso a aire fresco y una nutrición adecuada. Su organismo sobrevivió, pero existió al límite de sus posibilidades. Sofía estaba tan debilitada que los primeros días después de la hospitalización apenas hablaba. Su habla era suave, las frases cortas, incoherentes. Los psiquiatras describieron su estado como síndrome de estrés agudo con elementos de amnesia adaptativa. Los médicos no insistieron en el interrogatorio de inmediato. Los investigadores esperaron a que se recuperara al menos parcialmente. Solo una semana después de su rescate, Sofía fue considerada capaz de declarar. El primer interrogatorio se realiza en presencia de un psicólogo y un médico. Todo se graba en video. El investigador habla con calma, sin presión, para no provocar pánico. Sofía está sentada a la mesa, envuelta en una manta de hospital. Su mirada es distraída, su voz suave. A las primeras preguntas responde monosílabos. Sí. No. No recuerdo. Parece que todavía no comprende del todo lo que le está sucediendo. Cuando el investigador pregunta quién la retuvo en la casa, Sofía pronuncia una sola palabra. Tía. Es suficiente. Las palabras suenan sin vacilación, con seguridad. La grabación registra cómo las manos del investigador se tensan. Toda la investigación, que se basó en pruebas, recibe la primera confirmación directa de la afectada. Después de una breve pausa, hace la siguiente pregunta. ¿Por qué? Sofía guarda un largo silencio. Luego mira a un lado y pronuncia: la curaba del pecado. La habitación se vuelve más silenciosa. El investigador pide una aclaración, pero ella no puede explicar. Solo repite. Ella decía que me curaba, que yo era mala, que debía purificarme. Estas palabras se convierten en clave para una nueva dirección de la investigación. Hasta este momento, el motivo parecía doméstico, posiblemente dinero, miedo, un trastorno mental, pero ahora aparece otro, un contexto religioso. El investigador registra cada frase textualmente, sin sacar conclusiones. Más tarde, en el protocolo aparecerá la anotación. La afectada afirma que la retención se produjo bajo el pretexto de una curación espiritual. Esta es la primera vez que en el caso se menciona oficialmente la fe como posible motivo. Después del interrogatorio, el psicólogo anota: Sofía no muestra hostilidad hacia Inés, sino todo lo contrario. Habla de ella como una persona que creía que estaba haciendo lo correcto. Este detalle inquieta especialmente a los investigadores. Indica un elemento de dependencia, posiblemente incluso un apego psicológico. Esa misma tarde, el equipo de investigación se reúne para discutir la nueva dirección. Todos los materiales se trasladan a un expediente separado,
se decide solicitar datos sobre la actividad religiosa de Inés Ramírez, sus vínculos con comunidades religiosas y posibles sectas. En esta etapa, la historia deja de ser simplemente un caso de detención ilegal. Ahora es una investigación sobre la fe, el fanatismo y cómo, bajo el pretexto de la curación, podrían ocultarse largos años de aislamiento y miedo. El caso recibe oficialmente una nueva dirección: la investigación del motivo religioso. Después de 2 semanas de silencio, Inés Ramírez finalmente acepta hablar. Sucede inesperadamente, no en un interrogatorio oficial, sino durante una breve conversación con el psicólogo forense. Habla con calma, sin un atisbo de confusión o miedo. Su voz es serena, segura, y desde el principio queda claro: no va a justificarse. A diferencia de la mayoría de los acusados, Inés no niega haber retenido a Sofía en la casa. Reconoce el hecho en sí, pero inmediatamente añade: ustedes lo entienden todo mal. En el interrogatorio repite lo mismo. El investigador aclara: ¿entonces Sofía estaba realmente con ella contra su voluntad? Inés asiente y dice: sí, cerré la puerta, pero no para causarle daño. Sus palabras no suenan a confesión, sino a explicación, como si estuviera hablando de algo lógico, justificado. El investigador le da la oportunidad de expresarse, y cuanto más habla, más claro queda. En su visión del mundo no hay nada criminal. Según Inés, Sofía vivía de forma incorrecta. A menudo repite la expresión vida pecaminosa, pero no especifica qué entiende por ello. De su relato se desprende una imagen extraña y contradictoria. Inés asegura que actuó por voluntad divina, que su sobrina supuestamente necesitaba purificación y arrepentimiento. Cuando el investigador pregunta por qué no acudió a un centro médico o a un sacerdote, Inés responde: lo intenté, no entendían. Nadie quería asumir la responsabilidad. Luego añade: tuve que hacerlo yo misma. A la pregunta de por qué el tratamiento tuvo lugar en el baño, Inés explica que el agua purifica y las paredes no dejan salir el mal. Su lógica es absurda, pero coherente. Habla con total seguridad, como una persona para quien todo lo que sucedía tenía un significado interno. En algún momento pronuncia una frase que más tarde se convertirá en central para toda la línea de defensa. No era una cárcel, sino una cuarentena para el alma. Estas palabras se registran inmediatamente en el protocolo. Reflejan cómo Inés percibía la realidad. En su mente, no es una criminal, sino una salvadora. Dice que Sofía estaba infectada de malos pensamientos y que el pecado se había instalado en ella como una enfermedad. Según ella, la habitación cerrada era la única forma de devolver la luz. Para la investigación, esta declaración se convierte en un punto de inflexión. Por un lado, Inés reconoce el aspecto fáctico, la retención, el aislamiento, el control. Pero por otro, se niega categóricamente a reconocer la intención criminal. Afirma que no causó daño, sino todo lo contrario, intentó curar. La pericia psicológica realizada más tarde describe a Inés como una persona con signos de trastorno delirante de base religiosa. Pero desde el punto de vista legal, sigue siendo imputable. Entendía lo que hacía y era consciente de las consecuencias de sus acciones. Esto significa que no se la puede considerar inimputable. Ella es totalmente responsable de lo sucedido. La posición de la defensa se construye precisamente en esta frontera, entre el fanatismo religioso y la conciencia legal. El abogado afirma que Inés actuó con buenas intenciones, que no entendía que estaba violando la ley. La investigación, por el contrario, ve en esto un control y una manipulación conscientes. Oficialmente, Inés Ramírez solo reconoce una cosa: que encerró a Sofía. Pero se niega a considerar esto un crimen. Para ella, fue un rito, una prueba, una misión.
Y es en este momento cuando la investigación deja de ser un simple caso de detención ilegal. Se convierte en una historia sobre la línea divisoria entre la fe y la locura. Ahora los investigadores deberán entender dónde termina la fe y comienza el crimen. Y para ello, tendrán que regresar al pasado de Inés, a donde comenzó su convicción en la curación a través del sufrimiento. Cuando la investigación se estancó en la búsqueda de motivos, el investigador decidió volver a lo más simple, a los documentos. Las auditorías financieras a menudo revelan lo que no se ve ni en el comportamiento ni en las palabras. La solicitud al servicio social fue un procedimiento estándar. Era necesario averiguar si Sofía recibía algún tipo de pago antes de su desaparición. La respuesta llegó en 3 días y cambió inmediatamente la dirección de la investigación. Resultó que Sofía estaba registrada y recibía una asignación por discapacidad del Estado. Los pagos se le asignaron antes de su desaparición debido a una lesión sufrida en su juventud. Este dinero se depositaba mensualmente en su cuenta. Al momento de su desaparición era alrededor de 18,000 pesos al mes, poco, pero para una persona sin ingresos permanentes, un apoyo considerable. Lo más extraño era que, según los extractos bancarios, los pagos no cesaron incluso después de que Sofía fuera declarada desaparecida. Cada mes se ingresaba una cantidad en la cuenta y casi inmediatamente se retiraba en efectivo. Las operaciones bancarias parecían tan rutinarias que durante 4 años nadie prestó atención a la anomalía. El investigador solicitó las grabaciones de las cámaras, conservadas de los últimos meses, así como copias de los poderes para retirar fondos. La respuesta del banco llegó al día siguiente. Según los documentos, las operaciones no fueron realizadas por Sofía misma. El dinero se retiraba regularmente mediante un poder a nombre de Inés Ramírez. La firma en los documentos coincidió. Su letra fue verificada por expertos. No quedaron dudas. Inés recibió el dinero de su sobrina durante todo este tiempo, literalmente desde el momento de su desaparición. Este descubrimiento cambiaba completamente el panorama. Si antes la investigación consideraba a Inés como una fanática que actuaba por convicciones, ahora aparecía una segunda capa, el interés material. Se descubrió que en 4 años había retirado una suma equivalente a aproximadamente 800,000 pesos. Y durante todo este tiempo había declarado oficialmente que Sofía vivía en el extranjero. Además, durante el registro de la casa se encontró una carpeta con recibos donde Inés anotaba cuidadosamente las fechas de los ingresos y las cantidades retiradas. En sus registros no había una sola línea omitida. Todo se llevaba con precisión, con exactitud, como un informe contable. Esto no hablaba de casualidad, sino de sistematicidad. Los expertos financieros elaboraron un resumen. Todos los fondos se utilizaron para pagar servicios públicos, reparar la casa y cubrir los gastos personales de Inés. No se encontraron rastros de transferencias, donaciones o gastos relacionados con el acompañamiento de Sofía. Ahora los investigadores veían ante sí 2 líneas de motivación. La primera, religiosa, construida sobre una idea distorsionada de purificación. La segunda, financiera, basada en un interés egoísta. Estas 2 líneas juntas creaban un retrato complejo y contradictorio de una mujer capaz de justificar sus acciones con la fe, pero actuando al mismo tiempo con un cálculo frío. La fiscalía añadió una enmienda a la acusación. Al cargo de privación ilegal de la libertad se sumó la acusación de fraude y uso indebido de fondos. En el sentido legal, esto fortaleció la posición de la acusación, pero en el psicológico, hizo el caso aún más confuso. Ahora la investigación debía entender qué era primario en las acciones de Inés, el fanatismo o el dinero, porque de la respuesta a esta pregunta dependía toda la investigación posterior, incluida la pena y la calificación del delito. El caso dejó de ser una simple historia de puertas cerradas. Se convirtió en una historia sobre la doble naturaleza de la maldad humana, cuando la fe y el beneficio se entrelazan de tal manera que uno es imposible de separar del otro. Después de que la investigación obtuvo pruebas financieras y estableció el motivo religioso, quedaba la pregunta principal. ¿Entendía Inés Ramírez lo que hacía?
¿O todo lo que ocurrió en esa casa fue el resultado de un trastorno psíquico que la privó de la capacidad de responsabilizarse de sus propias acciones? Para responder a esto, el tribunal ordenó un examen psicológico psiquiátrico integral. Este tipo de exámenes en Argentina son poco comunes y se consideran decisivos en casos complejos. Todo depende de la conclusión de los especialistas. O la persona es declarada no responsable y enviada a tratamiento, o es juzgada bajo las condiciones generales. En el caso de Inés, el examen se convirtió en un elemento clave de la defensa. Su abogado insistió en que su defendida no entendía la realidad y actuaba bajo la influencia de ideas religiosas patológicas. La comisión de 3 expertos estudió a Inés durante más de un mes. Le asignaron una serie de entrevistas, pruebas psicológicas, una verificación de la reacción emocional y observaron su comportamiento durante los interrogatorios. Inés no se resistió, no discutió, respondió con ganas a las preguntas, habló con calma sobre su acción, sin mostrar ansiedad ni remordimiento. Al mismo tiempo, nunca se confundió en los detalles. Cada una de sus respuestas fue clara, bien pensada, con una lógica interna. Esto alarmó a los expertos. El informe de la comisión señaló que Inés demuestra un sistema estable de creencias religiosas con signos de alteración delirante. En otras palabras, realmente presenta una percepción distorsionada de la realidad. Percibe lo que sucede a través del prisma de ideas místicas, pero al mismo tiempo conserva completamente la capacidad de razonamiento y control. Entendía dónde estaba, con quién hablaba y qué consecuencias podrían ocurrir. La experta principal de la comisión, la doctora Lucía Mendoza, lo formuló así. Inés Ramírez padece un trastorno psíquico, pero no se encuentra en estado de psicosis. Era consciente de la naturaleza fáctica de sus acciones y podía dirigirlas. Esta conclusión fue un punto de inflexión. Destruyó la línea de defensa construida sobre la idea de una alteración mental. Desde el punto de vista judicial, una persona puede ser creyente, fanática, incluso estar equivocada. Pero si al mismo tiempo entiende que está cometiendo actos ilegales, es responsable. Así fue con Inés. Sabía que estaba confinando a su sobrina. Entendía que era ilegal, pero se justificaba con la convicción interna de que hacía el bien. Los expertos describieron detalladamente su perfil psicológico. Según ellos, Inés no era agresiva, no disfrutaba del control ni del poder. Sus acciones no estaban determinadas por la crueldad, sino por la convicción. Creía que estaba cumpliendo una misión, y cualquier sufrimiento causado a otros lo consideraba un sacrificio necesario. Esto la hacía no menos peligrosa que una persona con un cálculo frío. Los psiquiatras indicaron que su comportamiento es típico de personas con ideas religioso-obsesivas. Al mismo tiempo, en el momento de cometer los actos, permanecía consciente, capaz de evaluar las consecuencias. No tenía psicosis, alucinaciones, pérdida de contacto con la realidad, lo que significa que, en el sentido legal, es responsable de sus actos. El veredicto oficial de la comisión fue breve: responsable. Puede ser consciente de la naturaleza y el peligro social de sus acciones. Para la investigación, esto fue la confirmación final. Ahora la defensa no podrá desviarse hacia el diagnóstico. El caso vuelve al plano legal, donde no se evalúan los pensamientos, sino los actos. A partir de este momento, la historia de Inés dejó de ser una cuestión de psiquiatría. Se convirtió en una cuestión de moral y ley. Todo lo que quedaba era demostrar cómo la fe, el temor y el interés personal se entrelazaron en uno. Los investigadores sabían, por delante, la etapa final, donde cada detalle de su pasado sería desglosado. En uno de los interrogatorios, Inés inesperadamente menciona un nombre que hasta entonces no había aparecido en ningún protocolo. Habla de un tal Mateo. Según ella, él fue la causa de todos los males de Sofía. En su relato, este hombre se presenta casi como un símbolo del mal. Lo llama tentador y la caída.
El investigador anota este nombre en el protocolo porque, por primera vez, Inés señala a alguien específico además de ella misma y su sobrina. Inés afirma que Sofía cambió después de conocer a este chico, que dejó de ir a la iglesia, que se volvió diferente. Lo dice con tal convicción como si no se tratara de una persona real, sino de un adversario que destruyó el orden de su mundo. Para los investigadores, este es el primer rastro que indica una posible influencia externa. Si Inés dice la verdad, Mateo podría no ser solo un pretexto, sino un participante en toda la historia. La policía solicita sus datos y en pocos días establece su paradero. Mateo vive en otro barrio, trabaja como mecánico. No se esconde y acepta tranquilamente reunirse. Desde los primeros minutos queda claro que su historia es completamente diferente. No evita las conversaciones, no se justifica. Lo cuenta todo con claridad, sin emociones excesivas. Según Mateo, él y Sofía se conocieron casi un año antes de su desaparición. Su relación era normal. Se veían, iban al cine, pasaban tiempo juntos. Señala que al principio Inés se oponía, pero no abiertamente. Se comportaba de manera educada, pero fría. Poco a poco, la tensión fue aumentando. Cada vez que él iba a casa de Sofía, la tía encontraba un pretexto para intervenir. Se quejaba del ruido, se metía con sus modales, lo reprendía por su falta de fe. Un día, según él, ella le dijo directamente que él le quitaba la luz a Sofía. Después de eso, comenzó a enviarle mensajes. Eran extraños, una mezcla de citas religiosas y advertencias. Los guardó en un teléfono viejo, y esas grabaciones fueron entregadas a los investigadores. En uno de los mensajes, Inés escribía: «No entiendes que la estás llevando a un mal camino. Dios te ha dado la espalda, y ella debe entenderlo antes de que sea demasiado tarde». Para la investigación, estos mensajes fueron un punto de inflexión. No solo confirmaban que Inés desaprobaba a Mateo, sino que también mostraban desde cuándo su obsesión había tomado la forma de una idea fija. Esto comenzó mucho antes del aislamiento de Sofía, al menos un año antes de su desaparición. Mateo proporcionó una coartada para todo el periodo en que Sofía desapareció. En ese momento, ya vivía con otra mujer, y su paradero fue confirmado por operaciones bancarias, vecinos y su empleador. La verificación mostró que sus palabras coincidían con los datos de la investigación. No se encontraron pruebas que lo vincularan con la casa de Inés o con el suceso. Así, la persona a quien Inés llamaba la causa de la falta resultó ser un testigo, no un cómplice. Es más, su testimonio reforzó la versión de la acusación. Ahora estaba claro que la idea de la purificación de Sofía no surgió de repente, no bajo la influencia de una enfermedad, sino que se fue formando gradualmente como resultado de una fuerte desaprobación interna y una necesidad de control. Los investigadores incluyeron la correspondencia con Mateo en los expedientes del caso. Estas grabaciones demostraron que Inés actuó conscientemente, se preparó, buscó una justificación para sus acciones, creó de antemano una imagen del adversario en su mente y con ella justificó todo lo que hizo después. Oficialmente, Mateo fue reconocido como testigo y su testimonio se convirtió en un elemento importante de la base de la acusación. Para la fiscalía, esto fue otra confirmación de que Inés no solo creía en su razón, sino que conscientemente llevó a Sofía al aislamiento, convenciéndose de que lo hacía por su salvación. Ahora, la investigación debía pasar a la última parte, el proceso judicial, donde todos estos detalles, documentos y testimonios debían conformar un cuadro completo. La historia, que comenzó como una curación religiosa, ahora parecía un acto premeditado con cálculo frío y profundos motivos personales. Después de interrogar a los testigos y el peritaje de los psiquiatras, los investigadores decidieron volver al principio, al pasado de Inés Ramírez. Antes de los eventos con Sofía, ella vivía de forma bastante recluida, pero tenía un historial laboral en el ámbito de la medicina. Este hecho durante mucho tiempo pareció una formalidad, hasta que uno de los investigadores notó la fecha de su cese laboral.
exactamente 10 años atrás. En su expediente personal en el hospital figuraba una breve explicación: cese por voluntad propia. Pero los investigadores experimentados sabían que tales formulaciones casi siempre ocultaban conflictos internos. Se solicitó la carpeta de archivo con los documentos de recursos humanos. Entre informes, firmas y órdenes médicas, efectivamente se encontraba una hoja de cese de contrato, sin anotaciones, sin sanciones disciplinarias. Sin embargo, un par de días después, los empleados de la investigación encontraron otra cosa: una nota de servicio interna con la etiqueta «Solo para la administración». En ella figuraba el apellido Ramírez y una breve descripción del incidente: métodos inadecuados de trato con un paciente. Para entender qué significaba esto, los investigadores se pusieron en contacto con antiguos colegas de Inés del hospital. Muchos ya no trabajaban allí, pero aceptaron testificar. Uno de los enfermeros más antiguos, que había trabajado con ella durante varios años, recordó una historia que en ese momento prefirieron no hacer pública. Contó que Inés una vez cerró la puerta de la habitación y no permitió que nadie se acercara al paciente, afirmando que estaba realizando un procedimiento espiritual. El paciente, un hombre de mediana edad, se encontraba en la unidad con un trastorno psiquiátrico agudo. Inés, según sus colegas, ese día se comportaba agitadamente. Afirmaba que el hombre estaba bajo una influencia negativa y que los medicamentos no ayudarían hasta que hubiera una purificación. Cuando el personal médico intentó entrar, ella bloqueó la puerta desde adentro y no la abrió durante casi una hora. Dentro, según los recuerdos de los testigos, le leía oraciones y le rociaba agua del grifo. Después del incidente, el paciente fue trasladado a otra unidad y la dirección del hospital decidió no hacer pública la historia. Entonces se limitaron a una amonestación interna y una oferta para que se fuera por voluntad propia para evitar la publicidad. En la documentación médica, este caso quedó registrado como una violación ética, sin detalles. Para la investigación, esto fue una revelación. El comportamiento pasado de Inés reflejaba completamente lo que luego hizo con Sofía: aislamiento, justificación religiosa, la seguridad de que estaba salvando. La diferencia era solo la escala. Lo que hace 10 años se limitó a un episodio en el trabajo, ahora se había convertido en un hecho de varios años. El informe de archivo del hospital se adjuntó a los materiales del caso como prueba adicional. Legalmente no podía reemplazar la evidencia directa, pero psicológicamente era clave. Mostraba un patrón de comportamiento constante. Inés no se descontroló de repente. Sus acciones tenían raíces que se hundían profundamente en el pasado. El investigador que supervisaba el caso señaló en su informe: el carácter de las acciones coincide. El objeto de la influencia se elige por el principio de proximidad personal y se percibe como portador de una falta. El objetivo es el aislamiento y la sumisión bajo un pretexto religioso. El motivo es una convicción fanática de la propia razón. Este documento se convirtió en el fragmento que faltaba y que permitió unir la historia en una cadena coherente. Ahora era evidente que el caso de Sofía no era el resultado de un impulso, ni una enfermedad, ni una casualidad. Era la culminación de un largo proceso interno, donde la fe se transformaba gradualmente en un instrumento de control. A partir de este momento, el caso adquirió una nueva gravedad. La investigación trascendió los límites de un drama familiar. Ahora consideraba la figura de Inés como una infractora sistemática, capaz de reincidir. Esto significaba que el tribunal la vería no como una fanática, sino como una persona peligrosa cuyas creencias conducían directamente a las acciones que tomó. Los investigadores entendieron. Por delante, el juicio. Y lo que antes parecía una tragedia personal, ahora se convertía en un ejemplo de cómo una fe inofensiva puede transformarse en una peligrosa obsesión si no se detiene a tiempo. Antes de entregar el caso al tribunal, el investigador ordena un interrogatorio final. Formalmente, es para aclarar detalles, pero en realidad es el último intento de obtener una confesión directa de Inés. La habitación es pequeña, una mesa de metal,
2 cámaras, un cristal de observación. Inés entra tranquilamente como si no viniera a un interrogatorio, sino a una reunión. En las manos del investigador están cuidadosamente distribuidos todos los materiales: extractos bancarios, informes periciales, testimonios de Mateo, una copia del documento interno del hospital. Todo lo que, durante meses de investigación, se había convertido en un sistema claro. El investigador comienza con calma. Saca el primer sobre: movimientos bancarios. En la pantalla del proyector aparecen los datos. Durante los 4 años en que Sofía estuvo bajo el control de Inés, los pagos mensuales de su cuenta seguían ingresando en la tarjeta de Inés. En total, una suma equivalente a varios salarios anuales. Inés escucha, sin apartar la mirada. Cuando el investigador hace una pausa, ella dice en voz baja: el dinero es algo que lleva a malas acciones. La estaba salvando de ellos. Dañan el alma. El investigador no responde. Simplemente saca la siguiente carpeta: el informe del hospital. Testimonios de colegas que contaron cómo 10 años atrás Inés confinó a un paciente en la habitación, asegurando que le estaba ayudando a liberar el mal. Lee un extracto de la investigación interna. No se permitió el acceso del personal a la habitación. El paciente estaba en estado de estrés. Las acciones de Ramírez fueron consideradas antiéticas. Inés sonríe con ironía. Ellos no entendían nada. Quienes no ven la verdad no pueden ayudar a quienes sí. Y yo veía lo que ellos temen. El tono de su voz es uniforme, sin irritación. Todo lo que dice no suena a defensa, sino a explicación. Como si en su visión del mundo no hubiera contradicción entre la ley y su fe. Está segura de que actuó correctamente. El investigador continúa. Saca una fotografía, la única que decidieron mostrar. En ella, Sofía en el momento de su rescate, con aspecto muy cansado, debilitada, con la mirada ausente. La foto fue tomada por los especialistas el día en que se llamó a la policía. Él coloca la imagen sobre la mesa y no dice una palabra. Es el momento en el que contaba. Normalmente, incluso los sospechosos más tercos no soportan ver las consecuencias de sus acciones. Pero Inés no cambia de expresión. Mira la imagen durante mucho tiempo. Luego la empuja suavemente de vuelta hacia el investigador. Esto no es sufrimiento, dice. Es un camino. Para purificarse hay que pasar por momentos difíciles. El cuerpo es pasajero. Yo estaba salvando su alma. El investigador toma nota en el protocolo. Estas palabras se incluirán en los materiales del caso casi textualmente. Se convertirán en un símbolo de que es imposible explicar lo que sucedió desde el punto de vista de la lógica ordinaria. El interrogatorio continúa durante 1 hora más. El investigador prueba otros enfoques. Hace preguntas aclaratorias, proporciona cifras, recuerda fechas. Inés responde con calma y sin contradicciones, pero cada una de sus explicaciones se reduce a lo mismo. Todo lo que hizo fue no por sí misma. Cuando se le pregunta por qué no acudió a la iglesia, ella responde: la iglesia es para quienes buscan. Yo ya lo sabía. Cada nueva prueba para ella no es un argumento, sino una prueba de fe. No se defiende, no se justifica ni intenta suavizar la pena. No tiene como objetivo convencer a la investigación de su inocencia. Está convencida de que la verdad ya está de su lado. Al final del interrogatorio, el investigador cierra la carpeta. Formalmente, ha obtenido todo lo que necesitaba. No hay confesión, pero hay palabras que son más fuertes que una confesión. No es arrepentimiento, no es explicación. Es la confesión de una persona completamente separada de la realidad. Esas varias horas de interrogatorio serán el último contacto de Inés con la policía antes del juicio. Después de esto, será trasladada a una prisión preventiva, donde pasará varios meses esperando la sentencia. En el informe del interrogatorio se hará una anotación. Es consciente de los hechos.
no es consciente de su ilegalidad. La investigación consideró que era imposible convencerla, pero desde el punto de vista de la ley, eso ya no era necesario. Todo lo que quedaba era reunir los documentos finales y entregar el caso al tribunal. Allí, la historia de Inés Ramírez debía recibir su evaluación final. Cuando parecía que la investigación había llegado a su fin y todo estaba dicho, los especialistas decidieron realizar otra inspección exhaustiva de las pruebas. Era un paso casi ritual, una verificación final, más por obstinación profesional que por la expectativa de un descubrimiento. Pero es precisamente en esos momentos cuando ocurren los hallazgos más importantes. Entre los numerosos objetos incautados de la casa de Inés, sobre la mesa volvió a aparecer su vieja y gastada Biblia. Había estado junto a carpetas polvorientas durante varios meses, porque a primera vista parecía ser solo una pertenencia personal. Cuando los especialistas encendieron la luz ultravioleta para verificar la presencia de rastros, en los márgenes del libro aparecieron líneas apenas visibles, como si alguien hubiera escrito con lápiz y luego hubiera intentado borrar. Bajo la luz normal eran casi invisibles, pero bajo la lámpara de laboratorio se veían claramente. Las líneas discurrían a lo largo del texto, con una letra pequeña y pulcra. Algunas palabras estaban subrayadas y junto a ellas había números. Los expertos tomaron fotografías, aumentaron el contraste y se hizo evidente. No eran notas casuales, sino registros fechados. Al principio nadie podía entender qué significaban esos números. Parecían una secuencia de días. Pero cuanto más avanzaban por las páginas, más claro quedaba. Inés llevaba algo así como un diario. Para confirmarlo se realizó un peritaje caligráfico. El resultado fue inequívoco. Era la letra de Inés Ramírez. Los investigadores comenzaron a leer, y lo que vieron convirtió el caso de criminal a verdaderamente inquietante. En las páginas había registros realizados durante varios años. Cada fecha iba acompañada de una frase corta. A veces eran solo 3 o 4 palabras. Día 45, negativa a comer, orgullo. Luego, día 132, confesión incompleta, falsedad en los ojos. Unas páginas más adelante, día 1150, confesó la primera falta. La luz está cerca. Cuanto más avanzaban, más difícil se hacía leer. Durante todos esos años, Inés había registrado lo sucedido en forma de un informe espiritual. No solo mantuvo a Sofía confinada, sino que observó, analizó y anotó, como si estuviera realizando un experimento. En sus registros no había dudas, ni compasión, ni intentos de justificarse. Solo ritmo y una estructura seca. Día, acción, reacción, resultado. Los investigadores comprendieron. Ante ellos había un diario con frialdad. No notas emocionales, no oraciones internas, sino un documento secuencial y sistemático. Ella llevaba un registro todo el tiempo, como si estuviera ejecutando un programa de purificación, y cada línea demostraba que no era una alteración mental momentánea. Todo lo sucedido fue planificado, formalizado como una terapia espiritual. En la última página había una entrada. Día 1482. La prueba ha terminado. Agradezco al Señor la fuerza de no retroceder. Debajo de esta frase, una firma pulcra y la fecha. Esta entrada coincidía con la semana en que los vecinos escucharon por primera vez ruidos extraños del sótano y llamaron a la policía. Para la investigación, esto fue un gran avance. Por primera vez en toda la investigación, apareció una prueba que no podía interpretarse de dos maneras. No era la opinión de un testigo, ni un diagnóstico, ni una conjetura. Era una confesión escrita por la propia Inés. La Biblia fue cuidadosamente empacada, registrada como prueba material y enviada a peritaje. Este tipo de pruebas rara vez se encuentran. Combinan un documento
una confesión personal y un retrato psicológico. Basándose en el análisis del texto, los expertos llegaron a la conclusión de que los registros fueron hechos en diferentes momentos, pero con la misma estructura y ritmo. Esto confirma que Inés llevó conscientemente una crónica de su acompañamiento durante todo el periodo de aislamiento. Ahora la acusación tenía una herramienta que no se podía tergiversar. Ni la fe, ni las interpretaciones, ni los argumentos de la defensa podían cambiar el hecho. Una persona consciente de lo que hacía registraba cada día el curso de sus acciones. Esto no significaba ofuscación, ni casualidad, sino cálculo. Este hallazgo se convirtió en el punto final de la investigación. Después de la aparición del diario, todo se hizo evidente. Inés no solo cometió acciones, sino que construyó un sistema. Y eso significaba que el tribunal tendría que considerar no solo el acto, sino también la ideología que lo sustentaba. Cuando Inés fue llevada de nuevo a la sala de interrogatorios, la atmósfera ya era diferente. Ahora la investigación no tenía conjeturas ni versiones, solo hechos registrados por su propia mano. Sobre la mesa, frente a ella, estaba ese mismo libro, la portada desgastada, las páginas descoloridas, pero ahora ya no era un símbolo de fe, sino una prueba. El investigador la abrió cuidadosamente en la página con las anotaciones a lápiz, hechas con letra pálida pero reconocible. Unos segundos de silencio, solo el susurro de los papeles y el zumbido amortiguado de la lámpara. ¿Son sus anotaciones?, dice el investigador sin levantar la voz. Ella mira las páginas largo tiempo, casi con calma, como si tuviera ante sí no una prueba, sino algo personal, sagrado. En su mirada no hay miedo, no hay intento de justificarse. Solo hay una seguridad, una extraña sensación de tener razón. Luego asiente lentamente. Sí, responde en voz baja. Yo las escribí. El investigador toma nota, pero guarda silencio. No interrumpe. Inés continúa sola, como si temiera que sus palabras pudieran ser malinterpretadas. Esto no es un diario de un acto malicioso, dice. Es un camino. Lo llevaba para recordar por lo que pasamos. Esto no es una prueba. Es la crónica de su curación. En su voz no hay falsedad, ni una sola entonación que pudiera indicar mentira o desesperación. Habla como si estuviera segura de que todos a su alrededor simplemente no entienden, que ella no hizo nada malo. Cada entrada en el libro, según sus palabras, es un paso hacia la purificación. Cada fecha es una prueba de fe, no de culpa. El investigador pasa la página. Bajo la lámpara aparecen las líneas. Día 986. Silencio. La prueba continúa. Lee en voz alta, despacio, como si comprobara la reacción. Inés escucha y asiente. Sí, esto lo escribí yo. Tuvimos que pasar por el silencio. Solo en el silencio se puede escuchar a Dios. Él muestra otra página. Día 1450. La prueba ha terminado. ¿Esto también es suyo?, pregunta el investigador. Mío, responde ella con calma. Y todo lo que dice es verdad. Legalmente, esto es suficiente. Con esta sola confesión, ella confirma no solo la autoría de las entradas, sino también la comisión fáctica de todas las acciones descritas en ellas. Y aunque en su mente estas líneas signifiquen algo diferente, para la investigación es una confesión fría y directa. Cada fecha, cada trazo, es una prueba de acciones sistemáticas, prolongadas en el tiempo, realizadas con plena conciencia. El investigador cierra el libro, pero lo deja sobre la mesa. Ya no hace más preguntas. Todo está dicho, y las palabras de Inés resuenan más fuerte que cualquier confesión. Su intento de explicarlo todo con fe terminó por afianzar la acusación en su contra. Cuando sacan a Inés de la habitación, ella se vuelve hacia el investigador y dice: «Usted no entiende. Usted juzga lo físico, y yo juzgaba el alma». Él no responde nada.
En el protocolo del interrogatorio aparecerá una breve anotación. La acusada confirmó la autenticidad de la prueba. No mostró arrepentimiento. No cuestiona el contenido de las entradas. Esto fue suficiente. La Biblia es empaquetada en un sobre aparte. Su confesión convierte el documento en prueba definitiva, irrefutable, legalmente impecable, emocionalmente impactante. Ahora nadie podría decir que era ficción o suposiciones de terceros. Todo lo sucedido fue registrado por la propia Inés, y ella no lo niega. Para la investigación, este es el final, un punto lógico al que todo conducía. El motivo es conocido, las pruebas confirmadas, las declaraciones registradas. Ahora el caso está listo para el juicio. Todo lo que comenzó con una llamada anónima y una casa vieja en las afueras se convirtió en una acusación completa y documentada. Y por delante, la etapa final. Un proceso público donde Inés Ramírez comparecerá por primera vez, no como una parienta fanática, sino como una persona cuyas acciones serán juzgadas por la ley y no por la fe. Cuando la investigación terminó el análisis del diario y los interrogatorios, llegó el momento de reconstruir la cronología de los acontecimientos. Los investigadores reprodujeron literalmente minuto a minuto el primer día, aquel con el que comenzó el aislamiento de 4 años de Sofía. Para ello utilizaron las declaraciones de la propia afectada, fragmentos de las anotaciones de Inés y los datos de las pericias. El escenario resultante no dejaba lugar a la casualidad. Todo lo que sucedió había sido planeado con antelación. Según Sofía, en ese momento se encontraba en un estado vulnerable. Después de una discusión con sus padres, se fue de casa sin saber a dónde ir. Inés le ofreció quedarse con ella, por un tiempo, hasta que todo se calmara. Para la familia, esto parecía natural. La tía siempre había parecido una mujer confiable y tranquila, una persona con antecedentes médicos en quien se podía confiar. Nadie podía imaginar que precisamente esa confianza se convertiría en una trampa. El primer día en casa de Inés, según los recuerdos de Sofía, pareció normal. Comodidad, té en la cocina, una conversación sobre la vida. La anfitriona parecía sinceramente querer ayudar. Habló mucho sobre la necesidad de que Sofía limpiara su cabeza, descansara del mundo, dejara de perseguir placeres falsos. Esas frases entonces no parecían alarmantes, solo sermones de una persona mayor. Pero ahora, después de leer el diario, cada una de ellas suena como parte de un guión. Por la noche, Inés le propuso a Sofía relajarse, tomar un baño para lavar la ansiedad y empezar de nuevo. Palabras sencillas, cotidianas, pero en ellas residía la primera etapa de su plan. Mientras Sofía se bañaba, la puerta estaba entreabierta. Todo parecía normal. Luego, Inés salió silenciosamente al pasillo y cerró la cerradura desde fuera. No dio un portazo, no dijo una palabra. Solo un minuto después, cuando Sofía notó que la puerta no se abría, escuchó una voz detrás de la puerta. Según los recuerdos de Sofía, Inés pronunció con calma, casi con dulzura: el acompañamiento ha comenzado. Esas 2 palabras dieron inicio a 4 años de aislamiento. En ese momento, Sofía pensó que era una broma extraña. Se rió, llamó, pidió que abrieran, pero no hubo respuesta. Inés no volvió a hablarle esa noche. Solo por la mañana le trajo agua y le dijo que necesitaba reflexionar sobre sus acciones. Los acontecimientos posteriores, establecidos por la investigación, confirman que el incidente fue planeado. Se encontraron rastros de una instalación reciente en la cerradura. Los tornillos y las bisagras habían sido reemplazados unos días antes del suceso. En los documentos de una tienda cercana se encontró un recibo. Inés había comprado herrajes y herramientas que coincidían con los hallados en la casa. Esto demuestra que, en el momento de la llegada de Sofía, el plan ya existía. Los investigadores reconstruyeron el esquema detalladamente. El aislamiento comenzó con una situación doméstica que parecía segura. No hubo amenazas, no hubo uso de la fuerza.
solo la confianza, que se convirtió en un instrumento de control. Este momento es clave para toda la reconstrucción. El incidente no nació de un arrebato de ira, sino de un cálculo frío. La investigación llegó a la conclusión. Todo comenzó con la traición de la confianza. Inés utilizó el estado más vulnerable de Sofía, la confusión y la necesidad de apoyo, y lo convirtió en un medio de sometimiento. Este episodio será el elemento central de la acusación. En la sesión judicial, la reconstrucción del primer día sonará casi cuadro por cuadro. Se mostrará al tribunal un plano de la casa, se señalará la ubicación de las cerraduras, las marcas de tiempo del diario y las palabras de Sofía, registradas en el interrogatorio. Todo esto servirá de base para la afirmación de la premeditación, porque ningún acto accidental puede ser tan meticulosamente preparado. Así, la investigación finalmente estableció: el incidente no comenzó en el momento en que Inés cerró la puerta, sino mucho antes, cuando ella le propuso por primera vez a Sofía quedarse con ella para purificarse. Fue entonces cuando el plan pasó de la concepción a la acción. Y esta reconstrucción será clave en el caso, determinando no solo la culpabilidad, sino también la medida del castigo. La sesión judicial del caso Inés Ramírez comenzó a principios de otoño. En la sala, un mínimo de público, varios periodistas, representantes de la Fiscalía y la Defensa. El ambiente era sobrio pero tenso. A estas alturas, la historia ya se había difundido en las noticias locales y había causado revuelo público. Nadie esperaba que en el tranquilo suburbio de Buenos Aires pudiera ocurrir una historia más parecida a una pesadilla que a un hecho real. Desde el principio, el juez señaló que el caso era sin precedentes. Combinaba dos dimensiones: la jurídica y la moral. Por un lado, artículos específicos: privación ilegal de la libertad, fraude, causar lesiones graves. Por otro, lo que no se puede medir con formulaciones: fe, fanatismo, poder sobre otra persona. La Fiscalía construye la acusación de forma clara y por puntos. Se utilizan todas las pruebas recopiladas: las declaraciones de Sofía, el diario, las anotaciones de la Biblia, los informes financieros, las conclusiones de los expertos. Los criminalistas confirman la sistematicidad de las acciones, desde la instalación de la cerradura en la puerta hasta la distribución de las transferencias de dinero. Los testigos, antiguos colegas de Inés, una vecina y Mateo, añaden la dimensión humana. Cada uno de ellos vio un fragmento de su vida, pero solo ahora esos fragmentos se han unido para formar una imagen completa. La defensa construye su línea de otra manera. No discuten los hechos, pero insisten en la motivación. Según el abogado, Inés no era consciente de la gravedad de sus acciones, creyendo que actuaba para bien. Los abogados apelan a los informes médicos, a un trastorno religioso que raya en el delirio. Argumentan que no se trata de maldad, sino de un error, no de codicia, sino de una fe distorsionada. El fiscal responde con calma, pero con firmeza. Señala que en todos esos años Inés no ha mostrado el menor arrepentimiento, que el dinero que recibía seguía llegando a su cuenta, que en el diario no hay ni una sola anotación sobre dudas, solo sobre control y purificación. Hace hincapié en la secuencia de las acciones, en el cálculo y la frialdad. Sus palabras suenan especialmente duras cuando en la pantalla aparece una página del diario con la inscripción Día 1450. La prueba ha terminado. La sala se queda en silencio. Inés permanece sentada, tranquila, sin emociones visibles. Cuando el juez le concede la última palabra, se levanta sin dudar. Habla con voz serena y segura, mirando directamente al frente. No reconozco el tribunal terrenal. Respondo solo ante Dios. Todo lo que hice fue en nombre de la luz. Ustedes no lo entenderán. Estas palabras se convierten en su última declaración. No contienen arrepentimiento, solo la convicción de su propia razón.
Para los jurados esto sonó como un rechazo a la lógica humana. Tras la última sesión, el tribunal se retira a deliberar. En la sala, silencio. Solo el susurro de papeles. Pasan casi 2 horas. Cuando los jueces regresan, nadie duda del resultado. La sentencia se anuncia sin emociones, en tono oficial. Inés Ramírez es declarada culpable de todos los cargos. El tribunal impone la pena de 15 años de privación de libertad en un centro penitenciario de régimen ordinario. Además, se ordena la incautación de los fondos obtenidos ilegalmente y la indemnización a la persona afectada. En el momento del anuncio, Inés no reacciona, no llora, no mira a su alrededor. Solo sonríe en silencio, como si ese desenlace ya le fuera conocido de antemano. Sofía no está presente en la sala. Por decisión judicial, testificó a puerta cerrada y no asiste a la lectura. En esta etapa, la parte legal de la historia concluye. La justicia se ha restaurado formalmente, pero la sensación de cierre completo no llega. En el caso de Inés Ramírez, hay demasiadas cosas que van más allá de la ley, donde el fanatismo se entrelaza con la fe, y el poder sobre otra persona se convierte en un dogma personal. Poco después de la sentencia, el caso se cierra y se archiva, pero sus copias, fotografías y materiales de investigación se seguirán utilizando durante mucho tiempo en seminarios jurídicos y cursos de psicología criminal, porque este es uno de esos raros casos en los que un incidente no solo se comete, sino que surge de la convicción de que el mal puede justificarse con buenas intenciones. Y eso es precisamente lo que lo hace realmente aterrador. Después de la sentencia, Inés Ramírez pasó varias semanas más en el centro de detención antes de ser trasladada a la prisión femenina de Córdoba. Su viaje desde el tribunal hasta las puertas de la institución duró menos de un día, pero de hecho, fue el final de toda una vida. En ella no había rastros de histeria ni intentos de resistencia. Caminaba con calma, con el mismo rostro con el que escuchó el veredicto, como si no fuera a la cárcel, sino a un lugar donde, como ella misma decía, comienza la purificación. En la prisión le asignaron una celda individual debido a su estatus, enfermera condenada por un delito de carácter especial. Según los guardias, Inés pasa la mayor parte del tiempo rezando, no participa en trabajos comunitarios y rara vez habla. Las cartas que los periodistas intentaron hacerle llegar son devueltas sin abrir. Mientras tanto, Sofía estaba completando una larga rehabilitación. Físicamente se recuperó rápidamente, pero el trabajo psicológico resultó ser infinitamente más difícil. Varios meses bajo supervisión médica, luego un regreso gradual a la vida normal. Según la investigación, tardó más de 1 año en salir a la calle sola por primera vez. Evita la atención, no concede entrevistas y no comenta el caso. Todo lo que se sabe es que, tras ser dada de alta, cambió de apellido, se mudó a otra ciudad y trata de no llamar la atención. La casa donde todo ocurrió fue puesta a la venta inmediatamente después del juicio. El anuncio no especificaba la dirección para evitar la aglomeración de curiosos. Según datos no oficiales, un comprador la adquirió a un precio reducido y la reconstruyó por completo. Derribaron los tabiques interiores, cambiaron las ventanas, repintaron la fachada. No quedó nada de su aspecto anterior. Los vecinos dicen que ahora vive allí una familia con 2 personas adultas, y nadie sospecha qué historia se esconde tras esas paredes. Pero los viejos vecinos todavía evitan esa zona. Dicen que por las noches allí se hace demasiado silencio. Los psicólogos que participaron en el proceso señalaron más tarde: el caso de Inés se convirtió en un ejemplo clásico de fanatismo religioso llevado a una forma patológica. Varias universidades incluyeron los materiales del caso en cursos de psiquiatría criminal y ética. En la prensa se le denominó síndrome de Ramírez, cuando una persona, con formación médica, se sitúa por encima de la moral profesional y humana, justificando cualquier acción con la fe. Legalmente, la historia concluyó. Todos los documentos, protocolos, informes, en el archivo. La decisión judicial entró en vigor y para el Estado es un caso cerrado. Pero para Sofía nunca terminará.
Las consecuencias de tales eventos no se borran con el tiempo, simplemente cambian de forma. Algunos enfrentan pérdidas, otros la fe en la vida. Han pasado varios años, pero incluso hoy en los medios argentinos de vez en cuando resurge el nombre de Inés Ramírez. Algunos la recuerdan como una mujer con problemas, otros como una advertencia de que el mal rara vez parece un monstruo. Puede ser silencioso, cuidadoso, sonriente, y es precisamente por eso que es el más peligroso. Esta historia se convirtió en un precedente. Después de ella, en el país cambiaron las reglas de verificación del personal que trabaja con personas vulnerables. A nivel legislativo se establecieron requisitos adicionales para la evaluación psiquiátrica de los especialistas, pero para quienes estudiaron este caso, su principal valor no radica en las leyes, sino en el recordatorio de que el mal no viene de fuera. Nace de la confianza de una persona en que ella sabe mejor que los demás qué es el bien.